Una vez más les quiero agradecer por estar acá junto a nosotros en esta nuestra última actividad como Gremios Unidos, por lo menos actividades pre-plebiscito. Recién estábamos sacando la cuenta, esta es la actividad número 8. Yo sé que no todos los que han estado acá han asistido a la anteriores, pero voy a recordar rápidamente que partimos el día 20 de julio con la muy interesante visita y exposición de Mariana Elwin. Después tuvimos al señor Herrera Russell, que es el presidente de la CONACEP. Después nos acompañó Christian Barken. Tuvimos también a Fuad Chaín. Con Fuad Chaín venía Claudia Lillo y venía Pablo Ortúzar. Después tuvimos a René Cortázar, Jimena Rincón a continuación. Ayer, ¿verdad que estuvo Arturo Guerrero ayer? Bueno, y hoy día tenemos a tres distinguidísimas damas que ya no se las voy a presentar. Lo de Arturo Guerrero es una ironía el que me olvide, porque en realidad ayer nos hizo pasar un momento, pareció más una fiesta que una reunión, en realidad un personaje extremadamente cautivante, carismático, empático, entretenido. Y hoy día seguimos con él en la feria, qué sé yo, en realidad un espectáculo. Yo sorprendido porque existía demasiada gente que lo conocía, no había necesidad de presentárselo a nadie. Y lo que me llamó la atención también, que mucha gente joven, parecía que él hizo un programa por ir a la televisión con gente, no sé con quién, pero era extremadamente conocido y querido, ¿ya? Y eso nos demostró también que en las compañías, en la Feria de las Compañías, ayer estuvimos en la Recoa también con él en la feria, alcanzamos un poco la Feria de Abasto acá, yo creo que sirvió hoy día al menos las compañías para estar más seguros que el triunfo del rechazo es inevitable. En las compañías yo no tengo ningún temor a equivocarme, que creo que la relación es algo así como 7-3 a favor del rechazo, lo cual es bastante positivo. No creo que la gente no haya estado engañada a nosotros. Así es que aparecían de repente algunos desubicados y que no entienden todavía que están por el apruebo. Bueno, vamos a comenzar esta actividad. Les quiero presentar a las tres damas que nos acompañan. En primer lugar, Iris Benninger. Yo estoy seguro que el apellido Benninger les debe sonar a muchos, especialmente a los que tenemos algunos años más. Sí, ex ministro, fue ministro de Patricio Elwin. Después está Odette Morales, hasta ahí no le suena mucho, pero si yo le agrego el segundo apellido, Baltra, ahí empieza a sonar más. Y María Victoria Carvajal, segundo apellido Campuzano. Ya. Bueno, ellas nos van a contar su expectativa con respecto a lo que ya ha pasado, las expectativas que tenían y lo que están viendo de ahora para adelante con respecto al plebiscito. Vamos a partir en primer lugar con Iris Benninger. Ella es economista, ella es además artista plástica, fue embajadora en Uruguay del gobierno de Piñera, por si acaso, pese a que no pertenece a ningún partido de derecha. 4 años estuvo de embajadora hasta ahora, hasta el 29 de marzo en Montevideo. Además es asesora de CLAPES. ¿Ustedes saben lo que es CLAPES? No. No, pero CLAPES es el Consejo Latinoamericano para el Desarrollo Económico y Social de Política. Ya, eso mismo, que tú vas a explicar mejor que yo. Además es asesora en una universidad, etcétera. Tiene un amplio currículum, como todas las personas que hemos tenido el privilegio de tener acá en este lugar. Adelante, estimada Iris. Bueno, hola, qué bueno estar acá, así que buenas noches a todas, a la Serena, a todos ustedes. Yo lo que quería compartir con ustedes, particularmente como mujeres, es la visión y con la experiencia de vida de cada una de nosotros. En lo particular, yo voy a empezar, obviamente voy a hablar de mí en este minuto y de la sensación que tengo respecto a esta nueva Constitución, la sensación, la decisión. Yo soy amarilla, de Amarillos por Chile, desde sus inicios, fui una de las fundadoras,
movimiento que se creó con el fin de ir reflexionando la Constitución, lo que se iba aprobando en el Pleno, que iba, venía, retrocedía, y fuimos generando alertas amarillas, tal de generar en aquel que no estaba seguro el voto reflexivo, entender por qué tomaba la decisión que tomaba. Bueno, soy Iris Benninger, como dijo Carlos, yo soy economista, he trabajado en economía, también artista plástica, pinto, escribo, y crecí en una familia política. Edgardo Benninger, mi padre, fue un político muy importante en Chile, un hogar donde el desayuno, el almuerzo, la comida, el fin de semana, todo el tiempo se hablaba de política, se hablaba de la calidad de la política, de la calidad de la democracia, de la importancia del diálogo, de saber escuchar al otro. Mi papá me decía, ese segundo que uno tiene de libertad en la vida, cuando tú escuchas al otro y tienes un minuto, un segundo, 3 segundos de libertad para reflexionar y luego reaccionar, que muchos no lo ocupan. En general la gente contesta antes que termine el otro. Y dejarse persuadir por lo que dice el otro y persuadirlo. Es la única forma de construir acuerdos. Y hoy Chile, y particularmente a partir del día 5, pase lo que pase, ojalá pase lo que queremos, pero bueno, pase lo que pase, Chile va a requerir de mucho diálogo. Y el diálogo es importante porque a veces es mejor un logro compartido que ninguno. Y en los últimos años de la política en Chile se ha visto que los parlamentarios, que los políticos buscan un logro y no ceden en nada, porque no dialogan, porque hablan a través de los medios entre ellos, en vez de sentarse a conversar con papelito en una mesa, bueno, esto te parece, esto no, esto sí. Entonces lo que no se ha logrado es ese logro compartido que tiene la legitimidad del acuerdo. Entonces, como fue el modus vivendi que uno tuvo, y que creo que Chile lo manejó muy bien en los últimos 30 años, esta concertación que fue la coalición más exitosa que tuvo Chile, que duró 25 años hasta que empezó a decaer. Bueno, yo trabajé en el sector público, en organismos internacionales y también en el sector privado. A mí tengo una experiencia bastante múltiple en ese sentido, lo que me ha permitido ir escribiendo y haciendo trabajos sobre lo difícil que es trabajar, emprender, poner una pyme. Por eso fui directora de ProChile, ayudé a los exportadores, de hecho vine varias veces a La Serena y a todas las regiones viajando para llevarlos a exportar. Alguien propuso hacer una consulta ciudadana y que toda la gente opinara sobre comercio exterior. Yo escribí una carta y le dije, mire, a mí me parece que lo que hay que hacer es a todos los ciudadanos, emprendedores, pymes, llevarlos a los mercados donde hay oportunidades para los productos que tienen, no al revés. Por otro lado, el conocer las regiones, el conocer la gente de regiones, también ha sido una experiencia maravillosa, cosa que también hice en Argentina. Y esta experiencia de haber trabajado en 2 países, bien distintos, por cierto. Y en el caso de Argentina es un país súper generoso, amplio, y lo están pasando pésimo. O sea, es un país que tiene todo, porque allá uno en la noche duerme y el pasto hace ruido cuando crece. O sea, es tremendamente rico y sin embargo, cuando empiezas tú en lo que en economía se llama el círculo vicioso, que empiezas a tomar malas decisiones, salir de eso y volver al virtuoso del crecimiento, del mayor empleo, es muy difícil. Y Argentina está con una inflación del 58%, la pobreza está bajo la línea de pobreza, arriba del 40% de la población, tienen un enredo político que mejor ni describir, o sea, realmente, ellos como pueblo son maravillosos, marchan, pero no andan rompiendo cosas, no queman, no incendian. Inseguridad hay, porque creo que eso está pasando en todo el mundo. Pero es un país que tiene bastantes derechos sociales, o sea, en ese sentido yo creo que uno tiene que aspirar no solo a un capítulo, porque hoy se habla mucho de un tema particular y eso solo no alcanza.
Y me voy a pasar al Uruguay, que fue mi otra experiencia de vida, un país tremendamente igualitario, horizontal, de trato igualitario, la gente es muy amable. Uruguay tiene una constitución del año 1967, o sea, claro, no está ahí el tema. Si lo que pasa es que Uruguay tiene problemas como tienen todos, pero yo les voy a contar una anécdota que hace a lo que es el eje de lo que les quería hacer como presentación, que es el sentido republicano. O sea, ¿dónde está lo que Chile ha perdido? ¿Dónde está? ¿Por qué lo perdimos? ¿Cómo lo recuperamos? Y en ese sentido yo hacía un paralelo, porque cuando fue la elección presidencial, no hace tanto, donde postulaba, digamos, el candidato del Frente Amplio, se llamaba Daniel Martínez, y Luis Lacalle Pou, que iba por la coalición multicolor, que es quien gobierna hoy y quien ganó. Estaban en la Rambla, no sé si han escuchado hablar de la Rambla de Montevideo, que bueno, se parece acá al Paseo del Mar, ¿no? Este es más bonito, ¿sí? Y no, por favor. Y estaban de un lado de la calle, los del Frente Amplio con sus banderas, haciendo, digamos, propaganda y cantando, y de este lado, los de la coalición multicolor. Y todos haciendo sus cantos y las bocinas de un lado y las bocinas del otro. Y cuando empieza a hacer ya oscurecer y se bajan a la playa y todos se pusieron a cantar juntos, Frente Amplio, todos el himno de Uruguay. Eso recorrió el mundo entero y eso es amar a la patria. Eso es tener pasión por tu patria. De hecho, el día de la elección, cuando dan los resultados, no alcanzaban los votos porque hay votos que se cuentan al final, que son todos los que llevan las urnas, que participa mucha gente y votan donde sea. Y eso va a una urna especial. No alcanzaban los votos para decir quién era el ganador. Y es como que yo les dijera, en esa calle de allá estaban todos los del Frente Amplio y en la de allá todos los de la coalición de Lacalle Pou. Se fueron tranquilos para su casa sin saber quién ganaba, sin pelear con nadie y aguantaron una semana. A ver, ¿dónde voy con esto? Es que eso es el sentir republicano, el respeto a las instituciones, la confianza, que es lo que yo siento que nosotros tenemos que bucear acá primero, dentro de uno. ¿Qué podemos hacer desde nosotros para poder recuperar ese amor a la patria, el amor a nuestra bandera, para poder defenderla con fuerza, ¿no? Y en ese sentido voy a ir ahora a lo que está pasando en Chile. ¿Por qué es tan importante el tema republicano, el respeto a las instituciones? Porque lo que está proponiendo la nueva Constitución justamente es un país que se va a dividir en varias naciones. Después mis amigas van a hablar con más detalle, pero Chile se divide en 11 naciones, tiene un sistema político debilitado, donde con un bicameralismo asimétrico, que quiere decir que el Senado tiene menos poder que los diputados, y los diputados tienen más poder que el presidente. Un presidencialismo lo llaman atenuado, capaz que suena más elegante, pero es dramático, porque tenemos la propuesta de un sistema político que debilita las instituciones de Chile. Y por cierto, el Poder Judicial deja de llamarse Poder Judicial y se pasa a llamar sistemas con S de justicia. Entonces, todo baja en la institucionalidad. ¿Y qué pasa con eso? La Constitución es el orden jurídico de un país, lo que te garantiza tener esta institucionalidad férrea que sí tienen los uruguayos y también tienen los argentinos, a pesar de lo mal que lo están pasando. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque si eso no está, ¿qué pasa? Estamos entrando en el círculo vicioso, donde los inversionistas no van a invertir, donde no va a haber generación de empleo, donde la inflación que estamos atravesando hoy, que siempre ataca a la clase media y a los que menos tienen, va a seguir subiendo. Tú no tienes generación de empleo, no tienes la forma de cómo, de financiar ni la Constitución propuesta, que cuesta 14 puntos del Producto Bruto, según una estimación de economistas muy destacados, y los derechos sociales. O sea, tú estás prometiendo, y eso no es ético. Yo no sé si ustedes vieron un video que era bien interesante, actores chilenos,
y estaba dos adultos mayores, digamos, y prende el gas, ¿no? Y apaga la estufa y tiritaban, entonces ponían un lado la estufa y el otro mejor, no, que es frío, pero viejito, está tan complicada la cosa. Y ella se da vuelta y muestra el calendario, pone el dedo en el 5 de septiembre. Ese día, viejo, cambia todo, va a ser otra cosa. O sea, se cambia todo. Y en eso entra la nieta, con esto en la mano, contenta, viajando, y decía a mí, pero tata, escúchame, acá está la respuesta. Eso es poco ético, es mentir, es decirle a la gente que le van a dar lo que no le van a dar. Yo creo que los chilenos han sufrido demasiado como para mentirles o prometerles lo que no son capaces de dar. Y esto está absolutamente relacionado con un país serio, republicano, institucional, que funcione, que sea ordenado, tal de que del exterior venga, que podamos exportar nuestros productos a los mercados más, no como dice la Constitución, que hay que privilegiar América Latina. Si tú produces tornillos y tus tornillos se venden mejor en Japón, ¿por qué no los vas a exportar a Japón? O sea, el sentido de la política internacional. La creación de ProChile fue una política pública de las más exitosas del mundo y, por cierto, la apertura comercial que tiene Chile. Entonces tú no puedes privilegiar en una constitución los mercados o con quiénes te vas a relacionar. O sea, uno tiene que pensar primero en diversificar para que si hay una crisis en este pedazo del mundo, me defiendo. Entonces no me afecta tanto. Y esos son los ingresos que tiene Chile. Es como en una casa. A ver, si uno en la casa tiene los ingresos seguros y se desordena, los hijos llegan a cualquier hora, y entonces en ese desorden, que es lo mismo que pasaría con un país que no tenga un ordenamiento jurídico, empieza el caos. Entonces por eso es tan importante, para mi modo de ver, tener esta lucha que tenemos que hacer cada uno de nosotros interna, de pensar que tenemos que amar a nuestra patria, pensando que la única forma de salir es con un país ordenado, con un país que ofrezca oportunidades, que le dé mayor equidad. Eso es necesario, un crecimiento inclusivo, todo esto es fundamental. Entonces, mi manera de pensarlo es esta cosa de la casa ordenada, ¿no? Donde si no hay casa ordenada, no hay posibilidad alguna de desarrollo de los niños. Y si tú tienes 10 niños y uno de los niños necesita apoyo, bueno, ese hay que apoyarlo más. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que nos pasa con la Constitución que nos proponen? Que divide al país en 11 naciones, que no va a haber un eje que articule entre las 11 naciones. O sea, son todas independientes, tienen autonomía administrativa, política, financiera y tienen su propia justicia, que por cierto nadie conoce, porque pasa a ser, como les han ido preguntando a quienes la escribieron y firmaron la Constitución, esta propuesta, son usos y costumbres que tampoco conocemos. Entonces ahí creo que entramos en un problema de esta cosa no republicana debilitada, la república debilitada, que es todo lo contrario que ocurre en Uruguay, que ese sentido fuerte que parte de la pasión, también del orden, porque las mismas cosas tienen que convivir. Uno a veces piensa que la pasión es todo, la pasión es importante, el orden también es importante, el orden de los hechos. No es lo mismo dividir todo y después ordenarlo, no es lo mismo. Y hoy se están batiendo las dos opciones, o sea, el apruebo con reforma le llaman ahora, porque creo solo un 11% o 10% está convencido de la aprueba secas. Pero ir a reformar eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cerrojos, 4/7 más referéndum. Los referéndum son una complicación. ¿Por qué? Porque los referéndum, el plebiscito es cuando tú tienes una opción binaria, o sea, divorcio sí o no, aborto sí o no, lo que fuere, ¿no? Pero es una pregunta, sí o no. Nosotros ahora tenemos 388 preguntas
que son muchas más porque tiene un montón de artículos, cada una de las 388 preguntas, y tenemos solo 2 respuestas. Entonces la respuesta nunca va a ser coherente. Entonces ese punto es súper importante, súper importante. Entonces cuando te dicen 4/7 más referéndum, quiere decir que van a estar reformando con consulta ciudadana el costo que va a tener eso, y estarle preguntando por cada artículo que quieran cambiar, modificar, proponer en esta lista que hicieron los partidos que se llaman ¿cómo? Amarillo. No, Amarillo no hizo eso. No. Nosotros estamos por el rechazo con esperanza, no por aprobar para reformar en absoluto. Apruebo dignidad, no, pero los partidos que lo propusieron fueron el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal. El socialismo democrático, sí. Bueno, más o menos. Entonces ahí tú tienes ese problema y después tienes el tema de los 2/3 y la consulta y consentimiento indígena en toda aquella materia que los afecte, que son casi todas. Entonces, estamos ahí en un problema. Entonces lo que te venden, que eso a mí me indigna porque uno tiene que ser ético y uno no le puede mentir a la gente. Había un chiste de un político que estaba así haciendo una presentación y tenía una tarjetita y se le caen como 4 tarjetitas y viene alguien muy amoroso, así se las devuelve. No importa si tengo mucho más propuestas acá. O sea, claro, eso no puede ser. O sea, esa es la falta de seriedad que los países no se pueden permitir. ¿Por qué? Porque, a ver, si una empresa lo hace mal, a lo mejor quiebra, los países no quiebran. Y bueno, despiden gente, uno no puede despedir ciudadanos. Por eso la rigurosidad en el manejo de un país es tan importante y pasa por la ética del político, de quien gobierna, y un punto adicional es el derecho, que es un artículo que está en la Constitución, en la propuesta, que es el derecho a vivir en paz social. No estamos viviendo en paz social hoy, y menos va a ser después. Y si tú tienes, y siempre dentro de este círculo, que yo hablo de la economía circular, lo que tiene que ir ocurriendo para que se entre en el círculo virtuoso del crecimiento y poder ir cada vez dándole más y dándole más oportunidades a la gente en Chile que vivan mejor, si tú tienes inseguridad como la que tenemos hoy, sur, centro, norte, es imposible. Y esta Constitución te quita herramientas. No, te las quita, porque dicen que la van a cambiar, pero hasta que la lleguen a cambiar están los cerrojos. Entonces, creo que estamos en un panorama sumamente complicado. Y por eso la posición ha sido nuestra, después de reflexionar cada artículo y el por qué, el posible, lo que no se puede, lo que se puede, es la de rechazar, con esperanza de que Chile tenga algo mejor, porque nos merecemos eso. No podemos negar que el mundo cambia. Y hay otra cosa que es bien importante, y haciendo mención a que la Constitución de Estados Unidos tiene, no sé de qué año, pero o sea, nos la están cambiando cada rato. La nuestra tiene 54.000 palabras, la de Estados Unidos tiene 10.000. O sea, imagínense la diferencia, y tamaño de país, o sea. Y el hecho de que la Constitución no es un programa de gobierno. Y si uno lee esta Constitución, es un programa de gobierno, porque se compromete a cosas, promueve cosas que tendrían que estar en un programa de gobierno. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja? Porque si hay elecciones, tú votas por el señor o señora que esté candidata y se compromete a fuego, porque el programa de gobierno tiene que ser un compromiso a fuego con tus votantes. ¿Y qué pasa? Ese programa no te gustó, no cumplieron, no lo hicieron, voto por otro, a los 4 años sin reelección, ojalá. Porque el presidente tiene que ser presidente hasta el último día y no trabajar de candidato, esa es mi opinión, por lo menos, y esto es personal. Entonces tú tienes ahí la respuesta, ¿no?, a esta situación que también es clave en el día de hoy. Así que yo les diría que estamos corriendo riesgos y que hemos pensado mucho, mucha gente, ustedes todos han ido pensando, reflexionando, escuchando, leyendo, están acá sentados porque saben que tenemos que tomar una decisión importante este próximo domingo.
Y como yo digo, para llegar al 5 hay que pasar por el 4. Entonces, eso es lo primordial. Claro. Así que, bueno, después todas las preguntas, yo estoy feliz de estar acá con ustedes y estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias, Timay. A continuación voy a dejar con ustedes a Odette Morales Baltra. Ella es consejera pedagógica, experta en temas de migración y de lucha contra la discriminación. ¿Viviste en Francia como 20 años? 30 años. Y la duda que tengo es si tú fuiste militante comunista. Sí, ya. En Chile y en Francia. Ya, con eso basta. No, muy agradecida de esta invitación, contenta de estar acá. Yo no tengo espacios para poder expresar mis ideas, solo mi marido, que a veces me escucha con mucha paciencia, pero a veces no es suficiente. Yo creo de que ustedes han tenido la gran suerte, el gran honor de haber tenido grandes expertos que vinieron a presentar las razones por las cuales ellos rechazan. Iris hizo un resumen magistral de muchas cosas que nos deben motivar a reflexionar sobre, en conciencia de corazón, por qué yo rechazo. Es un poco lo que yo quisiera transmitirles desde mi experiencia personal, que fue una hermosa experiencia en Francia, un país que me modeló en muchas cosas, en muchos valores, en una gran tolerancia, una gran democracia, con un pueblo maravilloso. Y yo pienso que gran parte de lo que yo soy hoy es fruto de mis años de juventud en Chile, que fueron también de luchas, de grandes convicciones, de militancia política, que yo jamás renegaré, porque forma parte de lo que soy hoy. Cuando uno niega parte de su historia, niega parte de su humanidad. Y yo no quisiera borrarme ni cortarme en tantos pedazos, porque lo que soy hoy es lo que viví desde joven. Me tocó el golpe de Estado, sufrí muchas cosas que fueron difíciles en mis 20 años, porque era joven en esa época. Entonces, Francia, Chile o La gente hermosa, hay una canción preciosa de Susana Rinaldi que dice: por suerte me encontré con gente más inteligente y algo aprendí. Es un poco eso lo que yo quisiera hoy transmitirle, porque es eso lo que funda lo que yo quisiera explicar, sin entrar necesariamente en el detalle, porque Iris también ya lo presentó y no quisiera ser redundante. Entonces, ya tuvieron esa suerte de tener a grandes expertos, a personas que ya tienen una gran experiencia, ya sea porque son constitucionalistas, economistas, etc. Yo quisiera hablar un poco de la mía. Yo trabajé muchos años en la inserción, en la acogida de los inmigrantes en Francia, y al mismo tiempo en la lucha contra las discriminaciones, contra todo tipo de discriminación. Yo pienso que esas dos cosas fundaron una convicción profunda que tengo hoy en día, que la propuesta que nos hacen en términos de plurinacionalidad es ajena a todo lo que yo creo en términos de diversidad y de lucha contra las discriminaciones. Me explico. Hagamos una pequeña consulta. Levanten la mano acá. No somos muchos, así que va a ir bien rápido. ¿Quiénes tienen bisabuelos, abuelos, hermanos, primos, etcétera, que son de otra nacionalidad o que fueron de otra nacionalidad? Muchos. ¿Se dan cuenta? Muchos. ¿Quiénes tienen primos, abuelos, etcétera, que hablan varios idiomas?
Eso somos nosotros hoy. Chile es esto. Entonces, ¿cuál es el objeto, ¿ya?, de dividir a nuestra nación, nuestro querido Chile, en 11 naciones con una connotación étnica? Si todos somos diversos, todos tenemos diferentes relaciones de identidad, porque hubo un ancestro, o porque yo viajé, o porque me casé. Entonces, la diversidad cultural forma parte de nuestra identidad. Eso nadie lo puede negar. Chile es un país hermosamente diverso. La diversidad no es una tara, es hermosamente diverso porque hay varias identidades que son múltiples. ¿Por qué negar de que muchos son lo que son hoy por el aporte de los alemanes en el sur, o en Punta Arenas de los croatas, o de los croatas también en el norte? ¿Se va a poner a llorar? No. Ah, no, pero bueno, de origen croata, sus padres, ¿ya? Pero es el Chile nuestro, es un Chile diverso, es un Chile multicultural, donde cohabitan idiomas diversos, culturas diversas, rostros diversos. Ese es el Chile hermoso nuestro. Diga. Le comento una anécdota. Yo provengo de Antofagasta, yo llevo 8 años en la zona, y bueno, sabemos que Antofagasta tiene una gran inmigración desde Bolivia. A pesar de ello, claro, somos muchos morenos, pero una vez precisamente mi hermano venía de Bolivia con un amigo, y este chico boliviano se reía porque decía que en la calle nadie se parecía entre sí. Todos eran distintos, a pesar de poder ser morenos, pero no éramos ninguno parecidos. Mientras que yo estaba en Bolivia y la verdad es que allá muchas se parecen. Entonces, pero está bien, pero el hecho de decir de que Chile, en el artículo 1, que es el artículo siempre primero que da el cimiento, que da la base de lo que debe ser algo que haga nuestra casa común. Si nuestra casa común ya no es común, porque va a estar dividida en 11 naciones, con autodeterminación, con autonomía, con un manejo financiero, jurídico, económico, etcétera, que va a ser diferente, ¿quién me garantiza a mí? Y esa es mi mirada de simple ciudadana. ¿Quién me garantiza a mí que va a haber un Estado que va a garantizar la unión de esas diferencias? ¿Ya? Yo pienso de que, en mi mirada también siempre bien personal, yo pienso que la sumatoria de revanchas históricas, de gente que se sintió a lo mejor abandonada, discriminada, esa rabia acumulada, ¿ah?, no es constitutivo de la casa de todos, es al revés. Una constitución tiene que ser el fruto de lo que piensa ella, aunque yo no lo comparta, pero la escucho. Iris habló del don hermoso de su padre en escuchar al otro, en tratar de hacerse una idea y solamente después tratar de convencerlo y de convencerse a sí misma. A lo mejor ella lo que hubiese pensado me hubiese ayudado a mí a pensar diferentemente. Los constituyentes no se escucharon, no se toleraron, no se respetaron. Le faltaron el respeto a la nación cuando pifiaron la canción nacional. Le faltaron el respeto cuando decían de que la bandera no nos representaba, etc. Entonces, lo que nace en una constitución que debería ser la casa de todos, lo que nace con el odio, con la rabia y esa sumatoria de criterios sociales de gente que vino a hacer una revancha dura, con ira, con furia, de lo que debería ser la Constitución, no es la casa de todos, ¿ya? El concepto de plurinacionalidad, y lo dice también la Constitución, tiene 3 cosas. Tiene autonomía, tiene
autodeterminación y tiene autogestión. O sea que pueden determinar esas 11 naciones en sus 11 territorios, que no sabemos cuáles van a ser esos territorios. ¿Ah? Porque un constituyente diaguita dijo una vez que el pueblo diaguita iba desde Atacama hasta el Mapocho. Entonces, yo no sé cómo nos vamos a dividir. Claro, hay medidas transitorias que dicen que se va a demorar 10 años, de que hay que hacer un diagnóstico de cuáles serán las tierras, etc. Pero eso nos representa a todos. ¿Cómo vamos a hacer? Si hoy en día lo que pasa en la zona macro sur ya está provocando de que la gente que está cultivando ahí, que a lo mejor nació ahí y que son tan diversos como son los pueblos originarios, y el test que yo hice recién lo prueba, de que somos un pueblo multicultural, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Las vamos a desplazar? O sea, vamos a sacar a los que son de origen alemán, a los chilenos, árabes, franceses, españoles, etcétera, los vamos a desplazar para que ahí se pueda constituir una nación, porque originalmente, ancestralmente era una nación original, pero si Chile ya no es eso, Chile somos todos, todos pertenecemos a este mismo territorio, a esta hermosa patria. Entonces, las certezas que hay que tener para que sea la casa de todo es un cimiento sólido, y Iri lo explicó bien, una institución que funciona, poderes que saben y que son complementarios y que hay contrapesos para que una institución que tiene una mirada, la otra institución la pueda rectificar, la pueda amandar, la pueda criticar o pueda decir, no, esto no es así. Pero eso es un valor enorme en una república, es un valor infinito en una democracia. Y esta manera, como hicieron esta propuesta constitucional, erosiona nuestro pacto social, erosiona nuestra paz, erosiona porque divide en vez de unir. Entonces, en esas perspectivas, yo tenía muchas otras cosas y teníamos a lo mejor mucho rato que conversar, pero se van a aburrir. Yo solamente quisiera terminar diciendo de que esa parte de plurinacionalidad generó en muchos artículos, y ahí están los papelitos amarillos de mi propuesta, de la propuesta constitucional, generó lo que para mí se llaman hoy privilegios. No es de que había que equiparar la cancha de personas o de grupos sociales que fueron discriminados o abandonados en una época. Creó privilegios, y al crear privilegios en términos de territorio, en términos de educación, porque los hay en el artículo 35, el inciso 5, es un privilegio de los pueblos originarios. Privilegios en justicia, privilegios en los patrimonios, en el patrimonio cultural hay privilegios para los pueblos originarios, privilegios en el acceso al conocimiento. Entonces, como nuestra Constitución, Iris dio el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene una Constitución del año 60 y tanto. Si empezamos a votar eso, una Constitución no es para mañana, no es un programa político, tiene que durar 30 o 40 o 50 años. Entonces, si ya está prevista en esta Constitución que nos proponen, ¿ya? Y que nosotros rechazamos con fuerza, ya hay una base que sustenta privilegios. ¿Qué va a pasar después? Quiere decir que los que fueron hoy privilegiados por esta propuesta que nos proponen, va a crear nuevas desigualdades, va a crear nuevas discriminaciones, porque el privilegio crea eso. Yo tengo una frase de la ex constituyente Linconao que dijo, para justificar, a mí también me duele la guata. Estoy vieja, pero tengo buen oído todavía. La señora Linconao dijo, para justificar por qué ellos habían sacado el Senado. Y dijo, el Senado
se transformó en una élite, una casta, donde se repetían siempre los mismos nombres y las mismas familias. ¿Quién me garantiza a mí hoy que mañana los que van a ser privilegiados van a ser ellos, la nueva élite y la nueva casta de la sociedad, donde esos mismos nombres y esos mismos apellidos y esas mismas familias se van a repetir? Entonces, no, yo no quiero eso para mi país. No quiero privilegios, no quiero discriminaciones. La discriminación erosiona nuestro pacto común. Cuando yo no quiero contratar a una persona porque es gorda, estoy discriminando. Cuando no quiero contratar a otra persona porque es mapuche, estoy discriminando. Cuando yo no quiero contratar porque tiene una orientación sexual diversa, múltiple o lo que sea, y es solo en ese criterio que yo no quiero contratar, me estoy privando de hacer un país más justo. Estoy mirando en el otro nada más que una categoría que no es una categoría objetiva. Yo quiero que los mejores, los más competentes, los que realmente son buenos trabajadores, que saben trabajar en equipo, sí sean contratados. Pero yo no puedo hacer una discriminación porque eso es odioso, eso erosiona lo que se llama en democracia la igualdad de trato. Y la igualdad de trato es fundamental para crear una sociedad más libre, más justa, más humana. Y yo quisiera, porque no lo voy a leer porque si no me voy a poner a llorar. ¿Quién vio en la franja del rechazo lo último que salió cuando sale una constituyente diciendo hay que confesar de que el himno nacional no nos representa? ¿Lo vieron? Y después, ya, no quieres verlo porque no quieres contaminarte. Pero de vez en cuando vale la pena porque ahí uno también tiene opinión. Y después, el primer día de cuando se inauguró la constituyente, ¿qué es lo que hubo? Pifiaron también la canción nacional. Había niños que estaban tocando ahí y los niños lloraron porque no querían escuchar a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar de que personas, por más que fue una elección democrática, por más que el origen es democrático, no llegaron con las ganas de escuchar, llegaron con esa rabia y ese odio acumulado? Hoy la Constitución que nos propone en gran parte es eso, es una revancha histórica, de un abandono, de una ira, de una furia que a lo mejor tenía bases certeras, pero no es el Chile que nosotros queremos. En ese video de la franja, voy a respirar primero, después sale una chica que empieza a tocar el piano la canción nacional, ¿ya? Y detrás de eso sale la diversidad de nuestros paisajes, sale la diversidad de los rostros de las personas. Ese es el Chile. Y la canción nacional fue tocada con diversidad. ¿Por qué? Hubo una zampoña, hubo una batería, hubo violines, hubo acordeones, ¿ya? Pero eso es bien, eso está bien. Pero ¿qué es lo que falta hoy? Y eso es lo que no tiene esta propuesta, y con eso voy a terminar. Faltó que no respetaron la misma melodía, no quisieron tocar la misma partitura. Y eso desentona, eso desafina. En cambio, lo que salía en la franja del rechazo fue la unión. No importa que tú tocaste la zampoña, pero tocaste la canción nacional. No desafinó, no desentonó. Y eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje final, de que nuestro Chile es hermoso por su diversidad, pero tenemos que tener la misma partitura, tenemos que guardar la misma melodía para que seamos capaces de construir la casa de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimadísima Odette Morales Baltra.
Tú sacaste varias cosas de tu madre, por lo que yo recuerdo, ¿eh? La parte oratoria al menos. Bueno, ahora para continuar con la exposición de estas 3 valientes mujeres, voy a dejar a una artista, pero ella cultiva un arte bien especial que es el arte textil. En ese sentido seguramente tú nos vas a contar que están en este momento por terminar una manta arpillera de color amarillo. Ya. Entonces, bueno, te dejo, estimada María Victoria Carvajal Campuzano. Su madre fue Julieta Campuzano, que perteneció, según la señora Loncón, a esa casta, a esa élite privilegiada, porque fue diputada y senadora por esta región y Atacama. Yo prefiero hablar así, ¿me escuchan? Sí. Ya. Voy a sacar mi voz de profesora todavía. Bueno, muy contenta de estar aquí, compartir con ustedes en esta tierra que fue la tierra de mis padres. Mis padres eran coquimpanos y mi madre, como dice Carlos, fue diputada por Santiago, una comuna de Santiago, y senadora por Atacama y Coquimbo. Yo soy artista textil, soy profesora de enseñanza básica, soy artista textil, soy restauradora de arte. Trabajé durante 18 años en el Museo de Arte Precolombino y ahí me introduje en las culturas andinas. Y las culturas andinas tienen mucho que enseñarnos. Por ejemplo, los pueblos andinos no ponen el futuro adelante, ponen el pasado adelante, porque el pasado es lo único que tienen, es en lo que pueden mirar y sobre lo que pueden reflexionar, y lo que les indica cómo tienen que enfrentarse al futuro. Y yo creo que eso es muy cierto, es muy verdadero, es muy inteligente ver las cosas así, porque nosotros hemos tenido un pasado, hemos vivido ahora una tremenda experiencia catastrófica, que la han conversado ella ya, respecto de la convención y lo que podría significar hacia el futuro. Pero también tenemos un pasado histórico, institucional muy fuerte, que es lo que nos está ahora indicando lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y es en lo que nos hemos fijado, en lo que hemos meditado para enfrentarnos a esta cosa tremenda que ha sido esta convención, que pretende transformar a Chile, hablemos claramente, en una dictadura. Porque eso es. Todas las características que tiene esta propuesta de constitución nos llevan a una dictadura. Y no queremos eso para Chile. Durante este tiempo hemos visto con emoción cómo ha ido renaciendo en nuestro país el sentido patrio, la defensa de nuestras instituciones, la defensa de la democracia, porque nos costó mucho volver a tener democracia. Cayó mucha gente, tuvo presa mucha gente, fue mucha gente torturada, mucha gente tuvo que ir al exilio por lograr lo que tenemos ahora, estos 30 años que dicen no eran 30 años, pero estamos nuevamente revalorando esto, encontrando, valorando lo bueno que teníamos. Hay cosas negativas, es cierto, hay cosas malas, hay mucho que mejorar en nuestro país, pero no podemos echar la casa abajo. Y eso es lo que busca esta gente. Esta gente ha buscado atomizar el país, dividirlo en tantos pedacitos como sea posible, y como dice el refrán y lo comentábamos anteriormente, dividir para reinar, para que un sector, la peor demostración de lo que puede llegar a ser una sociedad, se apropie del poder. Decía que veíamos con emoción cómo ha ido surgiendo de tantas maneras diversas, con tanta gente distinta, diversas propuestas para defender la democracia. La gente que defiende las tradiciones del campo,
las mujeres, la gente del sur, en fin, las mujeres como nosotros que hemos estado trabajando aceleradas en una arpillera que muestre la esperanza que tenemos como país. Esta arpillera es una gran arpillera de 3 metros por 2 metros, que muestra el paisaje de Chile, su cordillera, su pampa salitera, el sur, el mar que es tan fértil, los valles con su gente, con su diversa gente, y con un logo que dice: Chile somos todos, todos, incluidos los que votan por el apruebo. Y entonces quiero decirle por qué yo voto rechazo, siempre voté rechazo. ¿Por qué voté rechazo en el plebiscito de entrada? Porque intuí que una convención generada por el miedo, porque si nosotros recordamos, primero fue el vandalismo, primero fue la quemazón, el incendio, la destrucción, los robos, los saqueos, y después fueron las marchas, después se arroparon con las marchas de la gente que reclamaba por cualquier cosa, por los perritos, por los pescados, por las mujeres, etcétera, 1500 cosas diversas, todo se juntó. Esa inmensa mayoría no fue la que destruía, por supuesto. La inmensa mayoría gritaba, qué sé yo, se sacaba la rabia que tenía, como mucha rabia que teníamos nosotros. Yo estoy enrabiada, por ejemplo, decía, si yo hubiera ido a la marcha, hubiera reclamado, porque en mi barrio nos llenaron de edificios que me taparon la cordillera. De repente me encontré sin cordillera, no tengo acceso a ver a la cordillera. Y qué rabia más grande, que me quiten el paisaje. Entonces hubiera ido a reclamar por eso, pero no fui. Bueno, se arroparon con esto, y han continuado los despojos, han continuado cosas gravísimas. Y la respuesta durante mucho tiempo, en primer lugar de los políticos, no fue ninguna. Entonces uno tenía una gran desesperación porque, bueno, los políticos son los que más o menos orientan a la sociedad, ¿no es cierto? Y decían, ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a ser esto así? ¿Cómo es que de repente nuestro país se transformó en esto? Porque el 18 de septiembre del 2019, no, el 18 de septiembre de 2019, toda la gente celebró el 18, feliz, bailó cuecas, vinieron a la Pampilla, qué sé yo, hicieron 1500 cosas y nadie estaba desesperado. Y en octubre era la desesperación absoluta, todo estaba malo, todo era una barbaridad. Y Piñera era un dictador. ¿De dónde, digo yo? Los que vivimos la dictadura, los que estuvimos presos, los que estuvimos relegados, los que estuvimos exiliados, los que fuimos torturados, perseguidos, sabemos lo que es una dictadura. Así que no nos vienen con cuentos, no nos vienen a decir, todas esas personas que estaban ahí en la convención no tenían ni idea qué es lo que es una dictadura. Entonces, hay que ser justos. Puede que tengamos mucha discrepancia con Piñera, puede que no nos gusten muchas cosas de él, pero Piñera fue un hombre elegido y tenía que terminar su cargo. Y lo que quisieron fue sacarlo del cargo. Lo que quisieron fue terminar con el gobierno. Y esto se preparó durante largo tiempo. No es que fue una cosa espontánea, como dice, el estallido no fue un estallido, ¿no? Fue algo preparado largamente, y muy bien preparado. Porque las estaciones de metro no se quemaban con un fosforito, había que tener material especial, y para tener material especial había que tener plata, y para tener plata tenían que haber financistas. Así que aquí hay una larga historia que en algún momento se tendrá que investigar bien y contar bien, porque vamos a exigir transparencia, porque necesitamos saber quiénes estuvieron en esta cosa. Y también vamos a tener que investigar
¿Qué participación extranjera hubo en esto? Porque aquí hubo participación extranjera. De eso no hay ninguna duda. Maduro. Exacto. Bueno, entonces cuando en esta desesperación de uno, ¿qué hacer? Surgen de repente los amarillos. Entonces, bueno, adherí a los amarillos y aquí estoy frente a ustedes. Yo quiero hablarles también del amanecer del 5 de septiembre. Hay un grupo que se llama Amanecer del 5 de septiembre, creo. Pero quiero hablarles en el sentido de que lo que venga después es una tarea de todos. Aquí la soberbia tenemos que dejarla de lado. Y las recriminaciones también dejarla de lado, porque yo creo que nosotros tenemos rabia también con cierta gente que fue tan cartucha, que fue tan mezquina, que fue tan cobarde para enfrentar todo esto, para salir al paso. Y gente que se mide solo por las encuestas. Ah, la encuesta va para allá vamos nosotros. La encuesta va para otro lado, para allá vamos. Los principios se les acaban. Aquí están mis principios, dicen, pero como Groucho Marx, si no les gustan mis principios, aquí tengo estos otros. Entonces, no. Como en la feria, ¿cuál le doy? Caserita. Sí. Bueno, el día después nos necesita todo. Lo que viene después nos necesita todo. Conversábamos con Carlos de qué va a pasar después. No sabemos qué puede pasar, pero será mejor, ¿no es cierto? Y mientras más contundente sea el rechazo, mejores son las posibilidades que se abren para nuestro país. Y tenemos que el país, porque nos mete mucho, siguen metiendo miedo, porque el miedo es cosa viva, como dicen, ¿no es cierto? Cuando no hay argumentos. Claro. Tenemos que vencer ese miedo. Se me fue la onda porque no me hablar. Hay que ir a votar, Bueno, mientras más contundente sea el rechazo, mejor son nuestras posibilidades. Y sabemos que una vez hecha esta votación, una vez que se sepa el gran triunfo que va a tener el rechazo, las condiciones se van a arreglar de manera, va a cambiar inmediatamente el tablero. Se van a adecuar, qué sé yo, los que han estado ahí de medias tintas van a caminar para este lado y todo va a cambiar, todo va a cambiar. Así que las posibilidades son infinitas de lo que puede suceder. Lo que sí, el país no queda desnudo, porque tenemos una constitución y esa constitución sigue rigiendo hasta que no haya otra. Tenemos un parlamento desacreditado, claro que está desacreditado, bueno, que se pongan manos a la obra y que recuperen la prestancia que tendrían que tener. Y eso lo tenemos que exigir nosotros como ciudadanos. Porque nosotros tenemos un pequeño gran poder. Y ese poder es nuestro voto. Y tenemos que demostrárselo a los políticos. Ustedes están ahí porque nosotros los elegimos. Pero nosotros también exigimos. Porque nosotros tenemos ese poder. Nosotros lo tenemos ahí arriba. Gracias a nosotros. Y quiero... ya que dijeron aquí, Carlos, que soy hija de Julieta Campuzano, conversamos con Odette, todos tenemos una madre, mi madre fue una mujer extraordinaria, luchadora, valiente, honrada, honesta en su trabajo, nadie puede decir otra cosa de ella. Cuando mi madre murió, todos los partidos políticos estuvieron presentes en su funeral, lo que da una pauta del respeto que se le tenía. Y ella una vez me dijo lo siguiente: mi hijita, cuando usted haya reflexionado y se decida por algo, mójese el potito. Así que aquí me estoy mojando el potito. Ni abuso del nombre de mi madre, no sé ella que hubiera decidido estando viva, pero sí tengo un recuerdo que hacerles. El año 88, para el plebiscito,
bueno, estaba esto de que se inscriben para votar y el Partido Comunista decía ya estaba en una posición extraña. No hay que inscribirse, no hay que inscribirse, estaba por otra vía, qué sé yo. Y mi madre en un determinado momento reflexiona y va junto al diputado Patricio Ales a inscribirse en los registros electorales contra la posición de la dirección del Partido Comunista. Pero ella sintió que el país estaba por sobre el partido. Y eso es, el país está por sobre todo, porque los partidos son eso, son partes. La patria es lo que nos une, ser ciudadanos de esta gran nación. Entonces, ella pensó que tenía su deber como ciudadana y como comunista, sentía ella, porque yo moriré siendo comunista, era ir a inscribirse en los registros electorales. Y fue, y después de esa decisión, donde estuvieron los periodistas, le tomaron fotos, qué sé yo, y salió en los diarios, qué sé yo, los militantes comunistas acudieron en masa a inscribirse para votar en el plebiscito de los 88. Entonces, eso le valió a mi madre la proscripción, se puede decir, de Lo que estos hoy se llama partidos. funa. Y fue, bueno, ella no fue tomada en cuenta ya después para nada, para casi nada. Entonces, ese ejemplo de honestidad, ¿no?, es lo que yo tengo presente. Uno no puede en este momento estar, porque en la sociedad muchas cosas funcionan con el miedo. Los partidos de alguna manera nos amarran, las religiones de alguna manera nos amarran. Como todo, como nos cuesta pasar una reflexión por nuestra mente y tomar una decisión propia. Es difícil, no es cualquier cosa. Bueno, y lo otro que les quería decir es que ninguna constitución nos va a regalar el paraíso, ni la felicidad, porque la Constitución es simplemente una serie de normas para que podamos convivir como sociedad en paz, para que haya una alternancia del poder, para que funcione la sociedad bien. Eso es lo general, es sencilla y acotada, no este mamotreto que tiene no sé cuántas cláusulas no, es sencilla y acotada, así tiene que ser. Las cosas básicas que nos rigen. Lo demás lo ponen el resto de las instituciones y de las organizaciones, en fin, vamos aportando. Ahí está la creatividad de todos nosotros. Pero esta Constitución nos pretende normar todo está normado y no me puedo salir de ahí. Dictatorial total. Bueno, entonces eso, y en ese asunto de que la Constitución no nos regala el paraíso lo tenemos que crear cada uno de nosotros, pues, para nosotros, para nuestra familia. ¿Ah? Así que,